Bueno, entonces dice, en vísperas de la conquista de México, los españoles renunciaron al oro. Ya ganado, ya tenían oro, ya lo tenían, pero renunciaron a él. Y también a la seguridad y las ventajas de una decorosa retirada. Ahí está, entonces se jugaron su destino entero, a la sola carta de un éxito dudoso, conforme a la materia, pues porque eran tierras inexploradas. No sabían los españoles cuántos, digo, en caso de conflicto, cuántos indígenas, contra cuántos indígenas combatirían en caso de que hubiera conflicto. Digo, en ese momento no, pues era incierto todo, si iba a haber conflicto, no iba a haber conflicto. Al principio sí hubo una tensión, pero después se pacificó, como vimos lo del cacique, que le llamaban cacique gordo, y pero pues sí, todo era incertidumbre. Incomparable, dice, según los criterios del ideal. Ahí está, y miren, también aquí entra, bueno, voy a seguir acá. Y así fue como surgió necesidad heroica y no alarde vano, el insuperable episodio de la destrucción de los navíos, que a todo un ejército abanderado de una gran causa lo dejó sin retirada y entregado a la sola potencialidad de su fe en la victoria. Antes de seguir con esta parte, también aquí he de aclarar, no sé si José Vasconcelos lo menciona más adelante, también entra el de los reyes de España, que les llaman los reyes católicos. ¿Por qué? Digo, no por qué católicos, sino por qué lo menciono. Porque aquí se habla, ¿no? De los planes de Cortés, de los que lo acompañaban, de Diego Velázquez, todo de ellos. No se menciona mucho de los reyes. ¿A qué me refiero? Porque si los reyes igual tuvieran una ambición por el oro, por ganar riquezas, oro, los hubieran mandado. Así, les hubieran ordenado. Pero no, aquí dice que le dieron el oro que tenían para que les diera, para que nos haga merced. Pero no fue orden de los reyes que se adentraran, no le ordenaron a los españoles que se adentraran para saquear. Y lo digo por caso contrario, el Reino Unido, donde sí fue, como tenían esa ambición territorial, ordenaban a los soldados adentrarse y ganar territorios, ganar tierras, y hasta el grado, ¿no? Que dominaron África, India, parte de Asia, Oceanía, un montón de territorios. Pero ahí sí, porque los reyes de Inglaterra les ordenaban a sus ejércitos. Entonces ahí sí era orden de la corona que les se adentraran a los territorios y los dominaran y saquearan. Bueno, y controlaran, ¿no? Todas las minas, las riquezas. Entonces, entonces sí, no, los reyes no de España no ordenaron a los españoles adentrarse. Fue una expedición, bueno, que sí al principio les dijeron, ¿no? Que les daban la potestad de las tierras descubiertas. Ahí está, aquí más arriba lo dijimos, ¿no? Lo que sí les escribieron. A las tierras descubiertas, pero que les ordenaran adentrarse todo lo que pudieran, pues no, eso no se los habían ordenado. Nada más les dijeron de lo descubierto. Entonces, y vemos al grado, ¿no? Que aquí un español, ¿quién era? Se me fue el nombre ahorita, que cuando llegó al océano Pacífico, que se adentró, ¿no? Y que hasta dijo su poema, ¿no? Que esta tierra la gana para los reyes, pero fue su voluntad, fue lo que él quiso, ¿no? Aquí lo dijimos muy al principio, y que hasta rezaron, ¿no? Que los españoles se hincaron y empezaron a rezar que dando gracias a Dios y a la Virgen María, por su intercesión. Y que los indígenas se burlaban de ellos porque no sabían esa forma ¿cómo se dice? Esa práctica religiosa de hincarse y de rezar. No la conocían los indígenas y que se burlaban de ellos. Entonces sí, no, también un apetito de oro que tenían los reyes tampoco, porque no les habían ordenado, que ya que siguieran. Fue por eso todo el tiempo José Vasconcelos habla de la audacia de Cortés. Es lo que está mencionando mucho, ¿no? Entonces fue su ideal que dice José Vasconcelos de aventura. Bueno, ya es cuestión de debate, ¿no? Aquí argumenta que sed de oro, no, él argumenta que no. Pero bueno, ya es una cuestión de debate, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estuvo diciendo acá, no? Bueno, entonces continuamos.
Cortés quemó sus naves. Dice la literatura heroica de la humanidad en todas sus lenguas tiene adoptada la frase quemar las naves, que se aplica a toda decisión valerosa y extrema. Bien merece Cortés tal honor. No hay alarde parecido en ningún otro aventurero marcial. Ocurrieron los hechos como sigue. Bueno, y un último comentario, igual Estados Unidos le ordena a sus soldados adentrarse, sin razón, nada más vayan a los países a no conquistar, pero pues sí, a tomar posesión de los pozos de petróleo, como en el caso de Siria y otros más, ¿no? La lista es interminable. Afganistán, y un montón de países. Entonces, cosa que no sucedió acá, no fue orden de la corona, ¿no? Española que se adentraran, ¿no? Entonces, y es lo que sigue diciendo aquí José Vasconcelos. Dice la literatura, bueno, la expresión de quemar las naves fue ahora, esto fue un evento que se conoció en todo el mundo y dice que se aplica a toda decisión valerosa y extrema. Dice, bien merece Cortés tal honor. No hay alarde parecido en ningún otro aventurero marcial, es decir, militar. Ocurrieron los hechos como sigue. Los parciales de Diego Velázquez conspiraban en secreto para apoderarse de un navío y regresar en él a Cuba. Al llegar a La Habana se proponían hacer prender a los emisarios que Cortés mandaba a España con los presentes del rey. Denunciada la conspiración y presos los culpables, Cortés mandó ahorcar a dos de los principales y castigó a otros con azotes. Bueno, aquí sí ya lo ahorcó a dos, aquí sí ya fue más extremo. Muy bien, es lo que les digo, me gusta de José Vasconcelos, no oculta la información, aquí lo dice. Bueno, entonces, y dice, hasta allí no hizo sino aplicar el rigor. Bueno, aquí ya él hace un argumento. Hasta allí no hizo sino aplicar el rigor necesario contra las reincidentes de deserción frente al enemigo. Algo quizás, digo, aquí nada más se habla de dos que ahorcó. Por ejemplo, en el caso de Atila, él hacía lo mismo, pero ahí sí fue más, que cuando veía que lo querían traicionar, los mataba a los que hacían malas cosas. Por eso hasta los de derecho leen el libro de Atila el Uno. Hasta, bueno, no sé si lo sigan leyendo, como ya cambió mucho el derecho, sobre todo ahora, pero sí, antes se leía, al menos hasta hace varios años, sí, todos los de derecho eh, leían los estudiantes de derecho, leían el libro de Atila el Uno y el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Bueno, entonces sigue diciendo José Vasconcelos. Pero había algo más que el riesgo de la deserción. El desaliento minaba aún a los leales. El propio Cortés acaso vacilaba frente a la magnitud de su empresa. Bueno, es lo que se pregunta José Vasconcelos. Entonces, en un rapto que parece desesperado, pero que es una de esas intuiciones propias del genio, mandó desarbolar todos los navíos, con lo que ya nadie pudo pensar en retroceder, incluso él quizás. Sin embargo, antes de consumar tan grave medida, la consultó con sus más adictos y los más firmes. Adeptos, bueno, creo que es una palabra antigua, pero ha de referir a adeptos, sus fieles y los más firmes, porque como dice Bernal Díaz, para que si algo le demandasen que pagase los navíos, que era por nuestro consejo, y todos fuésemos en los pagar. Entonces sí, dicen ellos, para involucrarlos, ¿no? Que no solamente fue de él. Dice, porque pues eran navíos de la corona española, no eran de él en sí. Él es el capitán, el que los dirige, pero finalmente son de la corona española. Es el, como decimos ahora, del presidente, el supremo comandante. En ese entonces, pues sí, los reyes, ¿no? Luego mandó a un Juan Escalante que fuese desde Zempoala. Sigue siendo Bernal Díaz, todo lo que es comillas es Bernal Díaz. Donde nos hallábamos a la villa y que de todos los navíos se sacasen todas las anclas y cables y velas y lo que adentro tenían que se pudiese aprovechar y que diese con todos ellos al través, que no quedasen más de los bateles y que los pilotos y maestros viejos y marineros que no eran para ir a la guerra, que se quedasen en la villa
y con dos chinchorros que tuviese encargo de pescar, que en aquel puerto siempre había pescado, aunque no mucho. Sin una palabra de jactancia, con sencillez castellana, refiere Bernal Díaz uno de los episodios más notables de la historia universal. Marca dicho episodio el instante en que Cortés decidió la conquista, sobreponiéndose a los que habrían hecho de su expedición una de tantas que exploran tierras desconocidas, pero no las ocupan ni las transforman. Declara Bernal Díaz que no es cierto, como afirma el cronista Gomara, que Cortés ocultara a los soldados la destrucción de los navíos. Ninguna ocultación era necesaria, según Bernal Díaz, que comenta: ¿de qué condición somos los españoles para no ir adelante y estarnos en partes que no tengamos provecho e guerras? Muy ajeno a engaños, Cortés se fió a su oratoria y dirigiéndose a los soldados después de misa y a propósito de las naves destruidas les hizo ver que ya no tenían navíos para ir a Cuba, ni otro socorro que Dios y nuestro buen pelear y corazones fuertes. Y sobre ello dijo otras muchas comparaciones y muchos heroicos de los romanos. Y todos a una contestaron los soldados que harían lo que se les ordenase, que echada estaba la suerte de la buena ventura, perdón, como dijo Julio César sobre el Rubicón, de la antigua Roma. Pues eran todos nuestros servicios para servir a Dios y a su majestad. Enseguida comentó Cortés las iglesias recién construidas al cacique gordo, el de Zempoala, y le pidió tamemes y bastimentos para marchar a la guerra contra Moctezuma. Ahí está, en todo esto es Bernal Díaz, es todo este relato. Pues sí, ya sabían, creo, por las contestaciones de Moctezuma que no quería ver a Cortés. Y por sí, las tensiones que tenían, que sí, era muy probable que hubiera una guerra. Pues sí, ya estaban listos para la guerra. Y bueno, y sí, los de Zempoala les decían que estaban en mucha opresión. Como vimos, ¿no? Que el cacique le decía, ¿no? Se quejaba todo el tiempo de Moctezuma, lo habíamos dicho aquí en la primera sesión. No sé si dudas, comentarios hasta acá. Ah, bueno, continuamos. Sigamos, camino adelante. Creo que aquí esto lo voy a decir rápido, a ver, porque, bueno, vamos a ver. Aliados a los de Zempoala, avanzaron los de Cortés, haciendo su primer alto en Jalapa. Eran los indios de tal región amigos de los de Zempoala, y no tributaban a Moctezuma. Sin embargo, consumaban los mismos odiosos sacrificios. Esto obligó a los españoles a exhortarlos y a repetirles la declaración de que venían en nombre del gran rey Don Carlos, a ver que no se hiciesen más sacrificios, y a consumar desagravios y a propagar la santa fe cristiana. El frío empezó a castigar a los invasores en el ascenso de la meseta. Por consejos de los de Zempoala, seguían el camino de Tlaxcala, y para aprovechar el odio que los de esta nación tenían a Moctezuma, caminaba la artillería a hombros de los tamemes. Los soldados cargaban sus armas y en la marcha usaban alpargatas. Ahorita digo qué son. En el punto en que Bernal Díaz llama a Cocodrán, vieron blanquear azoteas y la casa del cacique, también cues y o adoratorios muy altos encalados. El conjunto parecía muy bien a ciertos pueblos de España y pusiéronle a este poblado Castel Blanco, porque dijeron unos soldados portugueses que parecían a la villa del Castel Blanco de Portugal. Los naturales de estos sitios hospedaron a los españoles y les dieron de comer. Entonces sí, los veían como una especie de libertadores, porque sí, no le estaban pasando bien con los aztecas. Entonces sí, no era aquí todo en paz, todo en derechos humanos. Este,
Bueno, tabemes eran los cargadores, eran canastos. Y alpargatas era un tipo de calzado, de antiguo. Bueno, de tal zapato o calzado antiguo. Bueno, entonces sí, los hospedaron y les dieron de comer. Poca cosa de mala voluntad. Pero bueno, sí, quizás, pero no hubo lucha. Quizás sí, estaban como en tensión, pero quizás los veían con mejores ojos que a Moctezuma. Al mismo tiempo informaron a Cortés de los ejércitos que tenía Moctezuma en diversas provincias. Pues miren, hasta le informaron, le dieron información del terreno. Entonces sí, sí, querían que los liberara de Moctezuma, porque hasta les dieron información. Y de la fortaleza que era la Ciudad de México, y cómo estaban fundadas las casas sobre agua, y que de una casa a otra no se podía pasar, sino por puentes que había en buen número y en canoas. Entonces les dieron la información de todo el terreno. Esto es importantísimo la planeación militar. O sí, no les dieron información falsa, les dieron a detalle todo, a detalle. Entonces sí, querían que los liberaran de Moctezuma. Dice, las casas eran todas de azotea y cada azotea, si era provista de mamparas, se convertía en fortaleza. Para entrar dentro de la ciudad había tres calzadas, y en cada calzada cuatro o cinco aberturas con un puente. Les digo, todo a detalle le dieron a Cortés, los de los de Tlaxcala, los tlaxcaltecas. Le dieron todo a lujo de detalles. Entonces esto habla de que no se guardaron información, no fue por tortura. Digo, aquí no habla nada de tortura, pero digo, alguno de ideólogo o de los foros de gobierno o hasta de la universidad, me dirían, ¿no? Que se lo sacaron por tortura. Pero no, les dieron todo a lujo de detalles. Miren, todo a lujo de detalles le dieron. Entonces no se guardaron nada. Significa que sí, que por voluntad se los dijeron. O hasta capaz que lo trazaron en tierra. En tierra empezaron a describirles, ¿no? Cómo era como digo, con un palo así, marcando en tierra. Quizás les dibujaron un mapa. Entonces, todo les dijeron, ¿no? A lujo de detalles. Les describieron cómo era Tenochtitlán. De madera nadie podía entrar a México. Ahí está, todo le dijeron que no, les describieron. Luego dijeron del oro y plata y riquezas que tenía Moctezuma. Y todos estaban admirados de lo que oían. Un delirio heroico empujaba a los españoles, dice José Vasconcelos, y los hacía despreciar los riesgos. Respondiendo al relato del cacique Olintecle sobre las grandezas y el poder de Moctezuma, Cortés pronunció el discurso que sigue, digno de la Ilíada de Homero o del Quijote de Miguel de Cervantes. Pues hagaos saber que nosotros venimos de lejas tierras, por mandado de nuestro rey y señor, que es el emperador Don Carlos. Y envía a mandar a ese vuestro gran Moctezuma que no sacrifique ni mate ningunos indios, ni robe sus vasallos, ni tome ningunas tierras, y para que dé la obediencia a nuestro rey y señor. Y ahora lo digo asimismo a vos, Olintecle, y a todos los demás caciques que aquí estáis, que dejéis vuestros sacrificios y no comáis carne de vuestros prójimos. Entonces sí, había canibalismo. Ni hagáis sodomías, ni las cosas feas que soléis hacer, porque así lo manda nuestro Señor Dios, que es el que adoramos y creemos y nos da la vida y la muerte, y nos ha de llevar a los cielos. Dice Bernal Díaz, bueno, aquí cuenta, que los indios a todo callaban. Y Cortés, dirigiéndose a Fray Bartolomé de Olmedo y a los soldados, añadió, paréceme, señores, que ya no podemos hacer otra cosa, sino que se ponga una cruz. Y respondió el padre Olmedo, paréceme, señor, que en estos pueblos no es tiempo para dejarles cruz en su poder, porque son desvergonzados y sin temor. Y temor de Dios es una palabra católica. Temor de Dios no es miedo, sino es una expresión de no querer separarse de Dios. Eso es el temor de Dios, no querer separarse de Dios.
Y como son vasallos de Moctezuma, no la quemen o hagan alguna cosa mala. Pero Cortés insistió y la cruz quedó enclavada sobre el adoratorio azteca. Urgidos por los de Zempoala y atemorizados, sirvieron los indios comida y presentes. En la plaza de aquel pueblo viéronse rimeros de cráneos y montones de huesos. Según Bernal Díaz, eran más de 100 las calaveras al cuidado de los papas y sacerdotes. Igual hacinamiento macabro hallaron en todos los pueblos de tierra adentro. O sí era necesario quitar todo eso y pues, no, pues sí, era inevitable un conflicto. Entonces, y pues sí, estaban bajo la opresión de Moctezuma. La mayoría de los que pasaban camino se quejaban, ¿no? De esa opresión. Y lo vimos, ¿no? No solamente ahorita lo que narra aquí Bernal Díaz, sino les puse, ¿no? De las primeras clases, las noticias del Instituto de Antropología e Historia de México, este, que hace unos pocos años, ¿no? En 2017 y en 2019 encontraron, ¿no? Siguieron encontrando más cráneos humanos de en sus templos, ¿no? Los templos prehispánicos. Entonces, sí, efectivamente, es verdad, todo esto es verdad, porque incluso hoy en día se han seguido descubriendo y efectivamente, ¿cuántos habíamos leído? Sí, 100 cráneos, de hecho, los habíamos leído, que encontraron los del Instituto de Antropología e Historia, incluso de niños. Entonces, sí, era algo que en verdad, sí, en verdad pasaba en el México prehispánico. Vamos a ver, ahora, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, continuamos. Dice acá el héroe Jicotenca, dice José Vasconcelos. Gran empeño, perdón, habían mostrado los indios aliados a los españoles, de que siguiera la ruta de Tlaxcala en la marcha hacia la capital de México. Y como vimos, le dieron todo, lo describieron perfectamente, cómo era Tenochtitlán, cómo, dónde estaba Moctezuma. Porque no siendo los tlaxcaltecas vasallos de Moctezuma, creyeron fácil ganarlos a su causa sin combatir. No contaron con que es siempre más difícil someter a voluntad ajena a un pueblo libre que a los más fieles vasallos. Llegaron a Tlaxcala los mensajeros de Cortés, con halagadoras promesas, pero se les recibió con frialdad. La presencia de los de Zempoala y otros vasallos de Moctezuma en el ejército de Cortés creó sospechas de que si no eran aliados de Moctezuma, los españoles. Ya otras veces, dijeron los tlaxcaltecas con mañas y cautelas, les entraban en la tierra y se la saqueaban. Finalmente decidieron, ahora hemos de matar a esos que llamáis teules o dioses, y comeremos sus carnes, y veremos si son tan esforzados como publicáis. A lo que Cortés repuso, pues que ansí es, adelante en buena obra. Y encomendándose a Dios y con la bandera tendida que llevaba el alférez Corral, avanzaron los españoles muy de concierto, y por delante la señal de la cruz, que con ella venceremos. Es decir, sí se unieron y se fueron contra, pues sí, hacia la capital, contra Moctezuma. Entonces, este, junto con los tlaxcaltecas. Y no muy lejos, viéronse hasta 30 indios que estaban por espías y tenían espadas de 2 manos y rodelas y penachos. Otros portaban lanzas. Las espadas eran de pedernales y que cortan más que navajas. Al acercarse los españoles, alejóse esta avanzada, y tras ella envió Cortés 5 jinetes para que procuraran apoderarse de algunos de los indios. En vez de lograrlo, cayeron los de a caballo en una emboscada, con la que dio principio la pelea. Un escuadrón de más de 3000 tlaxcaltecas salió de un escondite. Ah, bueno, aquí ya hubo conflicto con los tlaxcaltecas, son un grupo, ¿no? No todos se unieron, ¿no? Sí hubo porque sospechaban, ¿no? Que vimos que tenían, ¿no? A unos de Zempoala
y a unos que eran vasallos de Moctezuma, por eso sospechaban. Entonces ya hubo conflicto. Vamos a ver, un escuadrón de más de 3.000 tlaxcaltecas salió de un escondite, cayendo sobre los españoles con lluvia de flechas y golpes de montantes. La artillería y las escopetas lograron, sin embargo, hacer retroceder a los atacantes, y quedando en el campo 17 muertos y muchos heridos, todos indios. El terreno era llano, y había muchas casas y labranzas de maíz y magueyegales. Esa noche la pasaron los de Cortés dormidos cerca de un arroyo. Y, dice Bernal Díaz, con el unto de un indio gordo de los que allí matamos, se curaron los heridos. Un ungüento que traía, ¿no? Que aceite no había. Por cena tuvieron perrillos que los indios criaban, pero las casas de la comarca quedaron despobladas. Y la noche se pasó con escuchas y buenas rondas, y los caballos ensillados, por temor de que no diesen sobre nosotros. Al otro día, muy concertados los escuadrones y los de a caballo avisados de cómo habían de entrar rompiendo, procurando no apartarse unos de otros, se prosiguió la marcha. Pronto se les opusieron dos escuadrones de guerreros, en número como de 6.000, lanzando grandes gritos y ruido de tambores y trompetillas, a la vez que flechaban y tiraban varas. Cortés mandó que estuviesen todos quedos, y con 3 de los prisioneros requirió a los indios que no hiciesen la guerra, no hiciesen guerra. Entonces sí, siempre al principio fue pues sí, evitar el conflicto, ¿no? Después de escuchar a los mensajeros mostráronse los indios, muy más recios y daban tanta guerra que no se les podía sufrir, por los que Cortés dijo, Santiago y a ellos. Y de hecho, arremetimos de manera que les matamos y herimos muchas de sus gentes, y entre ellos 3 capitanes. O entonces sí, no, hubo conflicto, no, no, fue inevitable. Fuéronse retirando hacia unos arcabucos donde estaban en Celada, sobre más de 40.000 guerreros con su capitán general, el bravo Jicotencal. Su divisa era de blanco y colorado. Las ondas y piedras producían como granizo y hacían mucho daño. En las quebradas aumentó el peligro para los españoles, que avanzaban, aunque en el llano con los caballos y artillería tomaban venganza. Y no osaban arremeter, sino todos juntos, porque no nos desconcertasen y rompiesen. Y si arremetíamos, hallábamos sobre 20 escuadrones sobre nosotros, que nos resistían, y estaban nuestras vidas en mucho peligro, porque eran tantos guerreros que a puñadas de tierra nos cegaran, sino que la gran misericordia de Dios nos socorría y nos guardaba. Y parece ser que entre los tlaxcaltecas se acordaron muchos de ellos, para tomar a manos algún caballo, y lo pusieron por obra arremetiendo. Echaron mano a una muy buena yegua, hiriendo malamente al jinete, que era Pedro de Morón. Y a la yegua le dieron una cuchillada que le cortaron el pescuezo redondo colgado del pellejo. Allí quedó muerta. Pero en la refriega que se produjo para salvar al jinete, perecieron muchos tlaxcaltecas, entre ellos los capitanes ya mencionados. Sin embargo, se llevaron los indios a la yegua, la cual hicieron mostrar en todos los pueblos de Tlaxcala y ofrecieron a sus ídolos las herraduras y los chapeos. El combate quedó en suspenso porque los españoles no tenían refuerzos y eran los que atacaban, y no se podían tener en pie de cansados. Se dio esta batalla en Tehuacingo, el 2 de septiembre de 2519. Por la noche se hicieron fuertes los españoles en unos adoratorios que estaban en unos altos y curaron a sus heridos, que eran 15, uno de los cuales murió esa noche. ¿Hay cuánto me falta? Ah, un poquito, entonces vamos a seguir acá. Se descansó todo el día siguiente y al segundo expuso Cortés que era bueno ir a correr el campo con los de a caballo, para que no sintiesen los tlaxcaltecas nuestra flaqueza, y porque era mejor acometer. De manera que con 7 de a caballo y pocos escopeteros y 200 soldados y algunos aliados indígenas, salieron por las casas y pueblos, prendiendo hasta 20 indios e indias, sin hacer ningún mal. Pero los aliados indios, como son crueles, dice Bernal Díaz, quemaron muchas casas
y trujeron bien de comer gallinas y perrillos. Bueno, los aliados indígenas eran los que, dice acá, prendieron hasta 20 indios e indias sin hacer ningún mal. Pero los aliados indios, los indígenas que se habían aliado a los españoles, dice que quemaron casas. Bueno, ellos fueron, dice, según Bernal Díaz, los que quemaron casas. Entonces, sí, esos actos no solamente hubo por españoles, sino por los aliados indígenas que se les unieron. Y acordó Cortés que se soltasen los prisioneros, después de darles de comer. Esto es casi antecesor al derecho de la guerra. Bueno, que ya había hecho la Iglesia Católica, las leyes de la guerra. Creo por eso Cortés la seguía. Es decir, la Iglesia Católica en los siglos anteriores, al ver que los pueblos no podían pues, evitar la guerra, al menos hizo leyes de guerra. Es decir, que decía que a los prisioneros hay que darles de comer, que no hay que matar mujeres y niños, lo que ahora se sabe, ¿no? Que son crímenes de lesa humanidad. Pero primero la Iglesia Católica los había publicado. Dijo que pues si hay pueblos en conflicto, en guerra, al menos que sí, que se atacasen a puros soldados, que no se atacara a los civiles desarmados, puros soldados. Y pues sí, Cortés creo como era muy católico, bueno, al menos es lo que dice José Vasconcelos, que tenía pues esa práctica, ¿no? Religiosa. Creo por eso también actuaba, dice José Vasconcelos que actuaba así. Le dio de comer a los prisioneros. Y con Doña Marina les hizo ver que no fuesen más locos, que viniesen a la paz, que no les venimos a hacer mal ni enojo, sino pasar por su tierra e ir a México a hablar con Moctezuma. Ahí está, entonces les decía que eso iba. Cuando llegó tal súplica a oídos de Jicotencal, respondió que fuesen a su pueblo, donde está su padre, y que allá harán las paces con hartarse de nuestras carnes y honrar sus dioses con nuestros corazones y sangre. Y comenta Bernal Díaz, des que Cortés y todos nosotros oímos aquellas tan soberbias palabras, como estábamos hostigados de las pasadas batallas y reencuentros, verdaderamente todo no lo tuvimos por bueno. Y a los mensajeros los halagó Cortés con blandas palabras, y les mandó a dar obsequios, a la vez que con ellos se informaba por extenso de qué manera estaba el capitán Jicotencal. Y le dijeron que tenía mucha más gente de guerra que la primera que les dio batalla. Más o menos 50.000 hombres había dispuesto, y tendrían por bandera y seña un ave blanca tendida a las alas como avestruz, y cada capitanía tenía su divisa como en Castilla. Usaban los duques y condes. Y desde que aquello supimos, confiesa lealmente el cronista, cómo somos hombres y temíamos la muerte. Muchos de nosotros y aún todos los demás nos confesamos con el padre La Merced y con el clérigo Juan Díaz, que toda la noche estuvieron en oír de penitencia y encomendándonos a Dios que nos librase, no fuésemos vencidos. Y así llegó el amanecer. Bueno, entonces vamos a seguir. Todo esto está interesante. Bueno, tengo que salir temprano, por eso es que adelanté la clase. Pues sí, fue más de media hora, nada más faltan cuatro. 5 minutos. Bueno, entonces, hasta aquí la dejamos.